Amigos de Noticias de Hoy, buenas noches. Veamos la última rueda de prensa de la Casa Blanca. Aquí responden bastantes preguntas. Good afternoon. Okay, happy Friday. Buenas tardes. Muy bien, feliz viernes. We're excited to have Deputy Director of the National Es un Economic gusto tener aquí Policy, Barack al director adjunto de Política Económica Nacional. Nos acompaña hoy para hablar sobre el histórico anuncio de esta semana y cómo esto va a beneficiar a las familias trabajadoras de clase media. Tendrá unos 25 minutos. Sé que tendrán que salir algunos a eso de las 1:45. Él va a tratar de responder tantas preguntas como sea posible y tendremos que continuar el día. Buenas tardes, un gusto verlos. Antes de pasar a preguntas, quiero hablarles un poco acerca del impacto económico del plan del Ejecutivo sobre los préstamos estudiantiles. Esto va a aliviar la carga de la deuda para millones de estadounidenses, en su mayoría gente de clase trabajadora, maestros, enfermeros, bomberos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas y más. Esto no solamente los beneficia a ellos y a sus familias, también a las comunidades donde viven y a la economía en su conjunto. Por ejemplo, hay evidencia que la deuda estudiantil le hace más difícil a la gente emprender nuevos negocios. Esto significa que más estadounidenses podrán generar negocios en sus comunidades y con ello oportunidades laborales. La deuda estudiantil también hace más difícil para la gente adquirir una vivienda. Esto significa que más personas de clase media podrán costear una cuota inicial para adquirir una vivienda que le puedan legar a sus hijos. Como ha dicho el presidente, su plan económico busca fortalecer la clase media porque eso ayuda a todos y estas medidas se dirigen específicamente a la clase media del país. Casi 90% de las personas que reciban esta asistencia ganan menos de $75,000 al año. Los que reciben subvenciones Pell, el grupo suplementario, también lo van a poder aprovechar. El presidente está comprometido a desarrollar la economía de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera. Lo dice en serio. En el último año ha podido darle apoyo a pequeños negocios, a personas a riesgo de perder sus viviendas, gente que corrió el riesgo de pasar hambre y más. Por eso el plan de infraestructura del presidente se concentra en crear cientos de miles de empleos bien remunerados, muchos de los cuales no requieren un título universitario. La tasa de desempleo, por ello, está en un punto históricamente bajo, aunque en otros países las economías están en aprietos. El plan está dando resultado y esta condonación de deuda estudiantil es parte de ello. También quiero hablar del costo de esta propuesta. Calculamos que este plan va a reducir en unos 24.000 millones de dólares al año el ingreso durante los próximos 3 años. Pero como estamos reduciendo el peso de la deuda para algunas personas y eliminándolo para otras, no vamos a recibir cierta cantidad de pagos que recibiríamos de otra manera. Eso suma 24.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Pongamos esto en contexto. Esto representa 1,5% de la reducción del déficit proyectada para este año, antes del anuncio. Y es mucho menos que los 350.000 millones de dólares que ya hemos procesado con préstamos para reducción de deuda. Esto se condice con los planes que hemos anunciado y los que yo hablaba el miércoles. El Departamento de Educación tendrá las estadísticas junto con la Oficina de Presupuesto en las próximas semanas y allí tendremos más detalles sobre este proceso y por qué difiere de los cálculos iniciales que yo les he dado. Y con esto paso a sus preguntas. Gracias por las cifras, cifras que no teníamos en los últimos 2 días. Y cuando hablan de las personas que se van a beneficiar, hay un 25% de gente que no se van a beneficiar. ¿Es esto una falla del programa? Tenemos que asumir cuánta gente va a aprovechar el programa para poder tener estos estimados preliminares. Optamos por el 75% porque en general esto se alinea con lo que hemos visto en iniciativas similares del Departamento de Educación. En otras palabras, ha habido iniciativas en el pasado
que trataban de establecer un ajuste en la deuda estudiantil y cerca de un 75% de los prestatarios decidieron participar. Queremos llegar lo más cerca posible del 100%, pero para tener un estimado preliminar teníamos que elegir una cifra y nos pareció que el 75% era la más defensible. Por eso se la estamos dando a ustedes en el día de hoy. Ustedes explican que el programa estará plenamente costeado, cubierto. ¿Siguen ustedes considerando un programa que se pague por sí mismo? Porque hay otros rubros donde esto no se puede hacer. ¿Esperan que el programa se financie por sí mismo? Como dije ayer, sí, está más que pagado gracias a los cambios que vemos en el desempeño económico del país y la reducción del déficit de este año. En términos prácticos, comparado con otros años, significa 1.700.000 millones de dólares que está dando el Tesoro. También estamos dándole apoyo a la clase media en concordancia con el plan del presidente. Así que sí, lo consideramos que está plenamente costeado. El ingreso promedio en el país es de $67.000. Esto llega hasta un tope de 125.000. Estos individuos ya ganan más del doble del ingreso promedio del país. ¿Qué quieren decir cuando indican que están ayudando a la clase media? Están ayudando todavía a un pequeño pero significativo porcentaje de gente que actualmente hace mucho dinero. Como usted indica, la mayoría de la asistencia va para gente que gana menos de $75.000 al año. Como usted menciona, por debajo de los $100.000 al año, hablamos de una familia de clase media. Miren, yo quiero ser muy claro en esto. ¿Diría usted que esto es una familia de clase media? Sí, lo crucial aquí es que ya se trate de un ingreso de un individuo o del hogar. Hay que llegar a una cifra y esto se condice con lo que ha dicho el presidente en cuanto a un aumento de impuestos. Ha dicho que lo consideraría si no se le aumentan los impuestos a quien gane menos de $400.000 al año. La historia nos indica que hay un porcentaje muy pequeño de gente a la que le está yendo extremadamente bien. Nuestra meta era asegurar que la gente lo supiera, el 95% que están por debajo, darles más alivio, un apoyo, y eso es lo que hace esta legislación y más, especialmente para gente que gana menos de $75.000 al año. La Casa Blanca ha hablado muy claramente respecto a Twitter. Marjorie Taylor Greene y Mark Gates indican que ellos recibieron considerables préstamos en el pasado. Se conduce esto con el desempeño de un plan que no fue concebido para ser condonado. ¿Es esta una comparación justa? Sí, creo que es una comparación justa y le digo por qué. Desde julio pasado hemos condonado bajo este programa más de $300.000 millones en préstamos. Estos son préstamos reconvertidos por el gobierno en subvenciones. Pensamos que esto es lo correcto. El plan de protección de pago no lo diseñamos nosotros, lo hubiéramos hecho diferente, pero en general apoyar a los pequeños negocios es una prioridad para el presidente. Y miren, cualquier republicano que haya dicho en el último año que la inflación está demasiado alta, que habría que parar este aporte, bueno, o cambian las reglas o tranquilícese un poco, porque la realidad es muy distinta. Esto lo han hecho a través de su pastor, para que sea más fácil que la gente pida perdón. ¿Por qué tenemos este doble estándar?
por qué los republicanos consideran que es apropiado condonar una deuda de $10,000 a ciertas personas, pero cuando el beneficiario sería un maestro o un chofer de autobús o una enfermera, entonces se quejan. Hablando de la cifra de los $24,000 millones, es ligeramente diferente a estadísticas previas. Me pregunto si ustedes piensan que $240,000 millones en préstamos van a ser cancelados, o cuáles son los parámetros que están considerando. ¿Están asumiendo ustedes hay una serie de fórmulas en estos programas, pero creo que no incluyen otras reglas del Departamento de Educación? Tenemos que tener ese número y saber si hay algún problema aquí. Este es un problema de flujo de caja. Hay un pequeño grupo de prestatarios que van a aprovechar este grupo. Si esa deuda se cancela, si van a dedicar $400 al año, bueno, ese dinero no está yendo al gobierno. Eso es un problema de la oficina de presupuesto. Ya saldrá a relucir. Pero hay diferencias cruciales entre lo que estamos haciendo. Este es un informe preliminar y otros elementos más precisos que requiere la ley federal. Para darles algunos ejemplos, bajo la ley federal se requiere que el presupuesto estime el valor de todos los elementos que se piensa desestimar. Estos son requerimientos técnicos que tiene que atender el Departamento de Educación. Por ejemplo, si alguien tiene múltiples subvenciones o recibe $10,000, este se cancelaría. Esto incide en el nivel de ingreso y es parte integral del análisis que conforma este proceso, en concordancia con evaluaciones crediticias. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Más temprano se había informado que la Reserva Federal pudiera continuar incrementando las tasas de interés y que la inflación pudiera resultar en pérdidas de empleos. El presidente insiste en que la Reserva Federal es independiente y si la visión de ellos es una ralentización de la economía y pérdida de empleos, ¿qué debería hacer el presidente? Yo no voy a discutir elementos hipotéticos aquí, no me voy a referir a lo que dijo el presidente Powell, pero hay mucha información sobre la economía y que nos da esperanzas sobre la trayectoria futura del país y cómo le va a estar yendo a la familia de clase media. Por ejemplo, el PCI, que mide la inflación, preferido por la Reserva Federal, allí se dice que los precios cayeron el año pasado en más de 4%. Eso nos habla del estado de la economía. La Universidad de Michigan publicó una encuesta esta mañana. El consumidor se muestra optimista. Sus expectativas inflacionarias son bajas. Y si ustedes se fijan en estadísticas más tempranas, en julio se crearon más antecedentes que aquí en julio. Todos mencionan aumentos en la gasolina. Bueno, tenemos muchas buenas noticias en este sentido y vamos a dejar que nuestro equipo trabaje en esta materia para seguir atentos a la inflación, puedan, ojalá, llegar a la meta con la frente en alto de haber logrado lo que el presidente les encomendó. Tengo dos preguntas técnicas. La primera, ustedes hablan de los $1.300.000 millones dentro de este programa a ser repagado en 10 años. Pero
¿En qué momento esta cifra se convierte en una cifra más baja? Es una forma apropiada de pensar en esto, y otra es que estamos pasando de la mayor reducción del déficit en la historia del país a otra similar. Ustedes han dicho que esta pudiera ser una medida deflacionaria. ¿Saben cuándo comenzaría a recircular el dinero en enero? ¿Y cuánto dinero nos regresaría? Han llegado a esa conclusión. Hemos sopesado las cifras y pensamos que el impacto del pago de préstamos es vital para todos. Hay diferentes elementos a considerar con el programa, pero con múltiples cosas que se asumen, está funcionando. Y numerosos expertos económicos dicen lo mismo. De hecho, Goldman Sachs publicó un análisis de esta propuesta y dijo claramente que pensaba que la reanudación de los pagos y el prestar alivio para la deuda tenía que ver con la lucha contra el déficit. El presidente ha hablado de nuestros esfuerzos para reducir la inflación. Y cuando se habla de 24.000 años, ¿tiene que caer en la jurisdicción del año anterior? Una forma de pensar en esto es la siguiente. Tenemos una política que ha estado vigente por más de 2 años. Ningún prestamista nacional ningún prestatario tenía que haber hecho ningún pago. Estamos reuniendo casi $2 billones al mes en pagos. Bajo condiciones normales, en estas circunstancias, estarían pagando estos préstamos estudiantiles. El límite son $4.000. Si revertimos los globos, prácticamente sin cambios, pudiéramos reunir hasta $4.000 millones al mes, además de lo que estamos recibiendo ahora. Como pueden ver, cuando se pone todo esto junto, si uno compara el costo de energía, por ejemplo, nuevamente no se trata de que los números sean inamovibles, pero quería darles un vistazo general. Al tratar de navegar todo esto, el Ejecutivo dice que algunos no se darán cuenta de que son elegibles sino hasta mediados de octubre. ¿Pueden ustedes garantizarle al público que si la gente responde a tiempo para mediados de octubre deberían ver el primer ajuste? Y hasta recientemente, bueno, ¿cómo van ustedes a observar a los que piden estos préstamos? Quería asegurarme primero que nada que la historia es la correcta. La solicitud se publicará a comienzos de octubre. Mientras tanto, pueden visitar studentaid.gov. Allí pueden insertar su correo electrónico y se les notificará cuando se active la solicitud. Y una vez introducidos los documentos, el resultado se conoce en 4 a 6 semanas. Así que para el 15 de noviembre deberíamos tenerlo, antes de que expire la pausa el 31 de diciembre. El Departamento de Educación va a seguir procesando solicitudes aún después que venza el plazo. Un punto más aquí, y es que alentamos a todas las personas elegibles a que visiten el portal, busquen el funcionario y llénenlo. Sabemos que hay muchas personas para quienes el Departamento de Educación ya tiene estadísticas. Así que si una persona califica para este programa, automáticamente así será. Voy a pedirle comentarios adicionales al Departamento de Educación. Y en cuanto a la pregunta sobre reembolsos, sí, estamos hablando de
un plan a 4 o 5 meses. Para mediados de noviembre deberían comenzar a recibir el alivio. En cuanto a la justificación legal de este programa, ustedes se están basando en una ley del 2022 diciendo que el COVID era una emergencia nacional y mucha gente no lo aceptó como tal. ¿Qué cambio ven ustedes en la ley o los diferentes organismos integrados a este plan? ¿No están dando una luz verde para que se cometan las mismas cosas? Mire, yo soy un abogado, no voy a entrar en esas profundidades, pero la consultoría jurídica del Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, están estudiando las leyes y la secretaria tiene toda la razón. Habrá más detalles en algunos de los memorandos que he escrito, refiéranse a ellos, pero desde el comienzo el presidente ha dicho que no quiere seguir adelante, que él solo quiere lo que legalmente le corresponde. Cuando pedimos esa opinión legal y recibimos la respuesta que sí, había opciones legítimas bajo esa ley, y cabe destacar, ya que habla de esto, es que esta es la misma autoridad legal que ha usado el secretario de Educación desde los años 20 para limitar los préstamos estudiantiles para millones de estudiantes. Eso no había ocurrido antes. Es el mismo estatuto que estamos usando. Ustedes, como parte del Ejecutivo, han pedido a su hija una moratoria en el uso de ciertos símbolos por ejemplo, ¿qué va a pasar con este dinero y cuál es su respuesta? ¿Están preparados para un cuestionamiento legal? ¿Cómo van a responder de esta gente que ha estado viviendo de gratis debido a su posición? Lo que podemos decir es que esta medida se justifica. Por supuesto, la gente puede apelar ante las cortes. Pasa con este gobierno y ha pasado en todos. De determinar si un impuesto es aplicable a una persona. Como seguimiento a esto, si un juez en algún lugar tratara de parar esta investigación, ¿se reanudarían los pagos en diciembre? Tendría que ser detenida hasta que complete los pagos. Yo no le puedo responder a eso. Quisiera que vuelva a un punto de los préstamos de protección de pago. El gobierno y al medio son los detalles, las perillas que conectan acá. Pero déjeme decirle, para cubrir los negocios que cerraron involuntariamente porque hubo un desastre natural, o el caso de estudiantes que pidieron préstamos y no los pueden pagar, hay una diferencia, son compartimientos. Todo esto se basa en medidas aprobadas por el Congreso. Estamos poniendo en práctica una legislación aprobada por el Congreso republicano. Es la misma autoridad que usó el gobierno anterior para poner una pausa en los préstamos estudiantiles y es lo que estamos usando en este caso. Mire, estamos actuando en concordancia con la ley. Y para volver a mi punto previo, nosotros no nos oponemos al plan de protección de pago. Apoyamos la idea que se le dé alivio a los pequeños negocios. El punto es que en el último año se nos han olvidado cientos de miles de dólares que había que darle a empresarios. Y recuerden que el programa se estructuró muy rápidamente y el Congreso en cualquier momento pudo haber dicho vamos a revisar esto con más cuidado. Quizás hay gente que no había que darle una condonación de deuda porque les está yendo muy bien. Nada de eso ocurrió. No escuchamos de un solo republicano pidiendo tal cosa. Todos estaban listos para dar préstamos de hasta $10,000. Entonces es difícil
pensar que esa gente, la misma gente que apoyó ese programa de condonación de deuda, ahora venga a decir que una fracción de ese programa para beneficiar a clases trabajadoras es cruzar la línea y saltar al socialismo. No es así. ¿Cómo van a ustedes a justificar el apoyarse en una ley creada para apoyar familias militares con este fin? Ahora están ayudando a gente que pidió préstamos y no los puede pagar. ¿Ustedes consideran que estas personas también tienen el heroísmo de nuestro personal militar? El verdadero problema aquí, como dice el presidente, es lo que esto significa para las familias de medianos y bajos ingresos. Tenemos, por ejemplo, el programa Pell, que cubría antes el 80% del costo de la educación universitaria. Hoy en día es 33%. ¿Qué va a hacer la gente entonces? ¿Quieren graduarse de un título universitario? La gente dice que está bien. Pero ¿por qué no asegurarse que limiten el monto que piden prestado? Bueno, recuerde, el presidente presenta un plan de 3 partes. La tercera parte de ese plan es la responsabilidad de las universidades. Indica varias cosas. A diferencia de lo que se hizo en el gobierno anterior, que dejó de rienda suelta a las universidades para aumentar los precios, este presidente y este gobierno han reestablecido mecanismos en el Departamento de Educación. Si contratan a un acreditador que diga que esta institución o universidad merece un préstamo federal, bueno, eso le daría acceso a entidades que han defraudado a sus estudiantes para pedir préstamos. Así que no se van a poder acreditar institutos de educación superior bajo este modelo. Lo clave aquí era la responsabilidad. Los institutos que reciban este dinero no podrán aumentar impunemente los precios. Pensamos pues que el departamento debería tener más autoridad para que estas personas respondan, y la respuesta viene por ese lado. Sé que el mes pasado el presidente, cuando habló de la ley de reducción de la inflación, destacó el hecho de que esto reduciría el déficit. Pero muchas personas asumieron estos programas, esta deuda voluntariamente. Ustedes la quieren amortizar en 10 años. ¿Piensan ustedes que algunas personas se van a sentir decepcionadas? Me alegra que lo pregunte porque hay un detalle a considerar aquí. Cuando se dé a conocer la evaluación presupuestaria de esta medida, si me permiten, lo que estamos diciendo es que todos los préstamos condonados o modificados nos hacen preguntarnos cuánto dinero no estamos recabando. Como saben, en la mayoría de los préstamos la gente paga durante 10, 20, 25 años. Así que esto va a ser un reflejo del costo durante un periodo más prolongado que 10 años. Como resultado, en nuestra opinión, con lo que hay que comparar este modelo no es la ley de reducción de la inflación, sino también lo que se ha hecho en las últimas décadas. Y si ustedes ven el análisis del impacto de esta legislación, verán que esto reduce el déficit en $3 billones en la próxima década. Y así que no hay punto de comparación. Le preguntaban a usted sobre la situación de préstamos de montos variables. Estamos hablando de casi $3 billones. Por supuesto que hay una diferencia entre el programa inicial y este de condonar las deudas. ¿Por qué pudiéramos ver eso de manera diferente? Esto se publicó hoy y no lo he podido ver en mucho detalle.
Mi opinión es que hay dos problemas encima. Primero que nada, ellos tienen una enorme latitud para calcular el impacto de las reformas a estos planes. Lo sitúan en unos 70.000 millones de dólares, pero con ciertas cosas que se pueden asumir hay diferencias. Así que pareciera que esto es algo verdaderamente especulativo. Aparte de eso, el análisis de la deuda no hace ciertas cosas. Número uno, asume el 100% de la deuda. Bueno, no siempre es razonable. Y mire, el estimar el costo de condonar una deuda es más difícil que analizar el valor nominal de la deuda cancelada. Por ejemplo, cuando se le condona la deuda a alguien que ha estado en mora por más de 7 años. Si la deuda valía $10.000 y la tiene que cancelar, el valor ha cambiado porque tienen que estar sentados aquí esperando y esperando y esperando a que llegue el pago. Algunos de estos elementos afectan la evaluación. El Departamento de Educación tiene las mejores estadísticas, quienes han pagado, perspectivas de pago, tasas de interés, programas de pago basados en ingresos. Nos sentimos confiados en nuestro enfoque. Considerando el costo diario, yo me siento curiosa por el costo total de este programa. ¿Fue ese un factor cuando todos ustedes estaban considerando el tipo de resolución acá? ¿Qué es lo que hay que buscar? Mire, esto no se acerca para nada a nuestros estimados. Número dos, el presidente sí estaba muy concentrado en determinar cuál sería un buen estimado de costos para esta propuesta. Un factor importante a considerar es que él estaba pensando cómo comparar la reducción del déficit que consiguió en los 2 últimos años del gobierno anterior. Esto fue un factor. Le dimos estimados durante el proceso, eso lo llevó a aprobar el plan. No que yo me acuerde. Para los estudiantes que van a pedir préstamos nuevos, ¿cuál sería su mensaje? ¿Tiene la Casa Blanca la obligación de enfatizar el mensaje en este sentido? Esto será una cosa de una sola vez en términos de ayuda. Está supeditado a una emergencia y el presidente considera que en este caso se justifica para salir de la pandemia. No es el tipo de autoridad que se puede usar reiteradamente. Pero si uno analiza las partes de esta propuesta diseñadas para ayudar a la gente que está estudiando y después tiene trabajos con salarios magros, tenemos que presentar algunos ejemplos en la hoja que les dimos junto con la propuesta, donde dice que alguien que gane 30 o 40 mil dólares al año después de descargar cierta deuda, esto representaría un ahorro de más de $1.700 al año. Era muy importante para el presidente que esta propuesta estuviera bien concatenada para que funcione ahora y en el futuro. Algunos miembros del grupo de prensa tienen otro evento. ¿Cómo se compara esto con lo que ocurre en otros gobiernos donde la educación superior es financiada por el gobierno, cubierta por el gobierno? Parte de la razón por la que estamos en esta situación y por la que el costo de la educación superior se ha casi triplicado
en los últimos 40 años, desde los años 80. Parte de eso se debe a que ha habido una desinversión, especialmente en los estados. Los estados aportaban más para la educación pública en los estados y eso ayudaba a mantener bajas las matrículas. En décadas recientes ha habido un retroceso y se ha descargado el peso en los estudiantes y las familias. El gobierno federal no había actuado en este sentido y el programa se ha deteriorado, llegando ahora a cubrir casi 33% en lugar de 80%. Así que el presidente lo que está contemplando es una serie de inversiones federales para que los estudiantes puedan cursar estudios superiores. Tenemos un alivio significativo para personas en estas escalas de ingreso. Yo me quedaré un poco más con la gente. Muchas gracias. Yo me quedaré un poco más de tiempo con ustedes y responderé algunas preguntas. Para comenzar, esto es algo que ya se mencionó. Si bien hay más trabajo que hacer para reducir los precios, hemos recibido algunas buenas noticias económicas hoy sobre las estadísticas de consumo personal. Se incrementó en julio, los precios bajaron. En base a esta medida, la inflación tuvo un descenso en julio. Esto se debe mayormente a la baja más pronunciada en el precio de la gasolina en una década. El promedio nacional está en $3 y centavos por galón. Y esto se sustenta en estadísticas que indican que los consumidores se sienten más optimistas ahora que en julio. Y las proyecciones de inflación bajaron en más de medio punto porcentual. Esto también es alentador. La prioridad económica fundamental del presidente es reducir los precios mientras se mantiene la recuperación económica histórica. Y eso es lo que se va a lograr. Nuevamente tenemos más trabajo que hacer, como hemos dicho, seguimos enfrentando verdaderos retos globales y debemos ser cuidadosos de no sobreanalizar las estadísticas de mes a mes. Pero esto indica que estamos en el camino correcto y estamos progresando. ¿Considera el presidente que es apropiado que el expresidente tuviera información confidencial en su residencia? Comprendo que haya interés sobre este tema, lo comprendo, pero en lo que concierne a comentarios sobre esta investigación independiente o el material subyacente, pensamos que no sería apropiado de nuestra parte hacer comentarios. Esta es una investigación independiente del Departamento de Justicia. El presidente considera que esto es muy importante, que el Departamento de Justicia tenga esa independencia y no vamos a hacer comentarios. Ayer se mencionaba que esto tenía ecos de fascismo. ¿Qué pasa con la gente que votó por el presidente Trump? ¿No están siendo respetados? Creo que no es eso. Él fue muy claro. Lo que dijo el presidente anoche fue que en lo que concierne a los más extremistas del lado republicano, están atacando la democracia, están arrebatando derechos y libertades, están utilizando amenazas de violencia, están arrebatándole derechos a los votantes, y él lo identificó como lo que es. Los historiadores van a estar de acuerdo en que Joe Biden pensaba que un presidente debe ser la voz más fuerte en defensa de la democracia, y lo estaba dejando en claro, marcando ese contraste
entre lo que han estado haciendo los demócratas en el Congreso, luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades, respondiéndole a una economía con un desempeño de proporciones históricas, bajando el precio de las medicinas, enfrentando grupos de intereses especiales. Y hace un par de semanas vimos que estábamos saliendo adelante. Así que estábamos dejando eso muy en claro. Él fue muy elocuente cuando habló de esto. Y usted me preguntaba sobre los republicanos. Bueno, él dijo que él pensaba que nuestra tradición, o como mencionó por ejemplo a Larry Logan, uno de ellos, pero hemos dejado en claro que hay una opción para el pueblo estadounidense. Tenemos que asegurarnos de que esto quede muy claro en lo que concierne a los republicanos MAGA, lo identificamos como tal, y lo que están haciendo para atacar a nuestra democracia. Él quiere ser muy claro, hizo ese contraste. Ha habido cambios en la Casa Blanca después que se reveló el manejo de esta información confidencial por parte del expresidente, cambios de entrenamiento o algo. No tengo nada que compartirles. Vamos a ser muy cuidadosos. No vamos a informar sobre cambios de procesos o información que tenga relación con esta situación. Es una investigación independiente. Por ahora no vamos a hacer comentarios. En cuanto a los procesos administrativos de estos programas de préstamos, el secretario Cardona hablaba del plan de pago. ¿Le preocupa al Ejecutivo que se presenten problemas con el pago de estos créditos? Usted mencionaba que el secretario Cardona ha sido muy claro respecto a este plan y a otros programas previos. Mire, esto es algo que tomamos muy en serio. Pensamos que este es un plan importante que le va a dar alivio a 43 millones de estadounidenses. Es algo muy puntual que va a darle una mano a personas de clase media. Esta fue una campaña, una promesa de campaña del presidente que está cumpliendo, y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos que esto se haga realidad. Y vamos a ver si la gente nos acompaña. Esta es parte importante de un plan histórico. Esto no se había hecho antes. Y vamos a hacer todo lo posible, el secretario Cardona va a hacer todo lo posible con su equipo para que esto se concrete. Este domingo es el 59º aniversario de la marcha sobre Washington. ¿Cómo va a conmemorar ese momento la Casa Blanca, este presidente? Él ha estado hablando de equidad, de igualdad. ¿Cómo lo va a conmemorar? Es un día importante y usted tiene razón. Cuando el presidente y muchos estadounidenses vieron lo que pasó, vimos lo que pasó en Charlottesville en 2017, eso lo conmovió. Cuando vio el odio que se manifestó allí, eso nos estremeció a muchos. Y él hasta escribió una opinión editorial refiriéndose a este tema y lo triste que era ver ese tipo de comportamiento, de odio, ese sentimiento, especialmente cuando alguien ha perdido la vida. No debemos asegurarnos de no olvidar ese día o ese fin de semana. Cuando el presidente
reasumió su cargo, él habló de temas raciales. Miren, ustedes han visto cómo él firmó una orden ejecutiva, como quería asegurarse que hubiera equidad en los programas federales, y se va a asegurar de que es así. La embajadora Susan Rice encabeza estos esfuerzos en su departamento, lidiando con múltiples organismos y asegurándose de que estamos lidiando contra la desigualdad racial, incluso aquí. Así que en ocasión de este aniversario, el presidente ha dicho esto antes y lo reitero: la marcha sobre Washington y el discurso del Dr. Martin Luther King cambiaron el curso de la historia. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con esa promesa fundamental de los Estados Unidos. No vamos a descansar hasta que la justicia suene para todos nosotros. Si hubiera algo más específico con el presidente, se los haré saber. ¿Cómo van a conmemorar el aniversario el domingo? ¿Van a tratar de adelantar la reunión? ¿Fue esta una oportunidad perdida? Mire, yo no tengo ninguna reunión a la que hacer referencia en este momento, pero hemos tenido contacto regular, tú lo sabes, April, con líderes de derechos civiles. Ha habido múltiples reuniones con líderes de los derechos civiles. El presidente tiene buenas relaciones con muchos de estos líderes. Nos parece que esto es algo importante, que debe continuar. Nuevamente, no tengo una reunión o algo que debiera mencionar. Y finalmente, la equidad sigue siendo un pilar para este gobierno. Así es. Cuando el presidente comenzó su gestión, cuando él asumió el cargo, dijo que la equidad racial era fundamental, que había que hacer todo lo necesario para lidiar con esta crisis de manera tangible. Y él ha estado de acuerdo. Muchos de ustedes han hablado sobre las medidas que ha tomado, pero esto está en sincronía con órdenes ejecutivas, con otras medidas que seguiremos tomando desde la Casa Blanca. En Nueva York y el Distrito de Columbia dicen los alcaldes que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente, que el gobierno pudiera hacer más. Mire, la alcaldesa de Washington, el alcalde Adams, nos hemos reunido con ambos para coordinar asistencia por parte de FEMA. Los programas de FEMA de alimentos y de albergue son otra fuente de recursos para apoyar atención humanitaria para migrantes, como lo hemos hecho otras veces en respuesta a reiteradas tentativas de generar caos. Eso es lo que él está haciendo en la frontera y está perdiendo casi $1 millón de sus contribuyentes. Hay que ponerle coto a estas payasadas, y la alcaldesa Bowser y el alcalde Adams insisten en su posición, y FEMA ya ha publicado una forma de contacto para brindar asistencia. La Casa Blanca siente alguna responsabilidad por la declaración jurada de Mar-a-Lago. Voy a reiterar lo que le dije al joven hace algunos minutos. Entendemos la naturaleza del caso. No vamos a comentar sobre el material
de utilización de equipos. Mire, esta es una investigación legal. El Departamento de Justicia tiene la independencia para actuar y no nos parece que sea apropiado que hagamos comentarios. ¿Considera la Casa Blanca que los préstamos estudiantiles tienen algo que ver en el encarecimiento de la educación superior? Mire, me han hecho esta pregunta en el pasado. Hay un punto de lo que ya se había hablado. ¿Va a resultar esto en un aumento de las matrículas? Mire, esto es algo que el secretario de Educación ya ha dicho. Va a estar atento a la situación, seguirá tomando medidas para que las universidades justifiquen sus aumentos con valor agregado. Ya el gobierno ha tomado medidas responsables. Hemos reestablecido oficinas de atención a las mujeres, eliminamos un plan que permitía a ciertas personas defraudar al gobierno y estamos anunciando más recursos para que los estudiantes puedan tomar decisiones válidas. Nuevamente, una cosa que se le dice particularmente a los jóvenes es que para poder tener un buen empleo, una carrera, hay que tener educación universitaria y algunas comunidades necesitan ayuda y debemos brindar esa asistencia. Por eso el presidente optó por esta vía fiscalmente responsable para darle a los estadounidenses de clase media un respirito. Y cuando se hace esto, bueno, van a tener dinero para comprar enseres, para iniciar una familia y más. Yo creo que a veces cuando le apunto a alguien lo hago de manera específica, pero habla otra persona. Sobre el comentario del fascismo, vamos a escuchar esta frase con más frecuencia por parte del presidente. Mire, yo fui muy clara cuando yo definí a los republicanos de MAGA. Si usted ve las definiciones del fascismo y qué están haciendo, atacando nuestra democracia, arrebatándonos libertades, tratando de privarnos de nuestros derechos. De eso se trata. Es muy claro. Y es por eso que él hizo este poderoso discurso que le escucharon. Él no ha eludido este tema. Quizá no usó palabras específicas, pero él ha usado esta definición. Y miren, lo que le estamos planteando al país es una decisión. Hay un contraste claro entre lo que pasa en un bando en el Congreso y lo que pasa en el bando nuestro. Vamos a seguir luchando por el pueblo estadounidense, por la libertad, por los derechos de la gente, y eso es algo que el presidente toma muy en serio, y eso fue lo que dijo anoche. ¿Cuánta confianza tiene el Ejecutivo en que los aliados europeos podrán superar el temporal que se avecina en materia de energía? Y políticamente le preocupa que la alianza con Ucrania comience a fracturarse.
Miren, debo decir un par de cosas. Esto es importante. El presidente Putin está utilizando la energía como un arma. Por eso el presidente Biden estableció una fuerza de tareas con la Unión Europea en marzo para buscar fuentes alternativas de gas natural para Europa, incluyendo gas producido en Estados Unidos. Hemos progresado desde entonces. Las exportaciones de gas a Europa se han incrementado en más de 80%. Las exportaciones de gas licuado se han casi triplicado. Eso es importante. Las exportaciones globales a Europa han aumentado en 20 millones de metros cúbicos comparado con el año pasado, superando la promesa que hiciera el presidente en marzo de trabajar con aliados para garantizar más suministro de gas para los mercados europeos. Sabemos que hay más trabajo por hacer y seguiremos buscando la manera de incrementar las reservas de gas en Europa, junto con los esfuerzos para reducir la demanda de gas natural. El acuerdo contempla duplicar nuestros esfuerzos para convertirnos en economías limpias y seguimos trabajando con esta meta común. Lo que ustedes han visto en más de 6 meses, aún antes de la guerra en Ucrania, una guerra no provocada que lanzó Rusia, fue un occidente unificado. La OTAN está en su momento más fuerte, apunta a incrementarse en 2 miembros. Esto no pasaría si no estuviéramos unidos, sin el liderazgo del presidente. Pensamos que esa alianza va a continuar y nos vamos a asegurar que nuestros aliados en Ucrania tienen lo que necesitan para seguir luchando por su libertad y su soberanía. ¿Tenemos que irnos? En cuanto al ataque terrorista en Afganistán, el presidente se ha comunicado con familiares de las víctimas del ataque. ¿Algún plan para conmemorar el aniversario de la retirada? El presidente emitió una declaración más temprano y ustedes habrán visto, él mencionó a los 13 efectivos que trágicamente fallecieron ese día. El presidente lamenta profundamente esas muertes ocurridas hace un año y él piensa que le debemos a estas familias apoyo vitalicio. No solo se está buscando hacer justicia con los autores materiales e intelectuales del ataque o de cualquier ataque contra nuestro país. Ningún presidente tiene una posición más firme que este presidente sobre nuestros soldados y sus familias. Él ha tomado medidas para apoyarlos, sumando fuerzas en la legislación sobre programas de salud para los veteranos y la exposición a neurotoxinas. Una última pregunta. ¿Qué le diría al padre del infante de Marina que murió en el ataque de hace un año? Nuevamente, esto es algo personal para el presidente. Fue un día trágico, murieron 13 efectivos militares. Se perdieron cientos de vidas de afganos. Fue un día importante, por eso emitió la declaración de reconocimiento. Pero él y la primera dama no han perdido de vista a estas familias o a las otras familias que han perdido seres queridos en esta guerra de 2 décadas.
yo mencioné en la legislación para veteranos. Esto es importante. Este es el trabajo que el presidente se ha comprometido a hacer y esto es algo sumamente importante para el personal militar y sus familias. Nuevamente, ningún presidente siente un compromiso tan fuerte con los veteranos y sus familias como este. Es el padre de alguien que sirvió en Irak. Lo que le puedo decir es que este es un día trágico que toca al presidente y a la primera dama de manera personal. Y yo dejaré que sus palabras se sustenten por sí mismas. Él lo sabe como el padre de alguien que sirvió en Irak. No es algo que tomemos a la ligera, lo tomamos muy en serio y nuestros corazones están con las familias. Gracias, tengo que irme. Rápidamente esa y ya nos marchamos. Esto es importante. Estados Unidos felicita al pueblo de Angola por hacerse escuchar en las elecciones de este miércoles. Seguimos observando el proceso electoral a medida que se contabilizan los votos. Alentamos a que haya paz y paciencia durante el escrutinio. Estados Unidos apoya los procesos democráticos mediante distintos programas y observando las elecciones. La observación electoral promueve la participación y la confianza del público en el proceso electoral. Estados Unidos y Angola tienen una alianza fuerte. Seguiremos trabajando con el gobierno que elija el pueblo angoleño para profundizar la cooperación en democracia, crecimiento económico, salud pública y otras metas para tener un mejor futuro para todos los angoleños. Estados Unidos felicita al pueblo de Angola por su participación en el proceso democrático y en los esfuerzos para solidificar instituciones democráticas, lo que será la base de un futuro seguro e incluyente para nuestros países. Gracias, feliz fin de semana y hasta el lunes. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.